Buenas noches, clan. Espero que estén bien. ¿Están listos para otra hora de mucho terror? Déjenos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Nos encanta saberlo. Comencemos con la primera historia. Vivo aquí en El Salto, Jalisco, desde hace algunos años. Es una ciudad tranquila, con gente sencilla y calles que, por la noche, quedan casi desiertas. Siempre fui una persona reservada. Me gusta el silencio, la rutina, saber que al final del día tendré mi casa solo para mí. Trabajo en un taller mecánico al otro lado de la ciudad. Llego tarde, ceno cualquier cosa, me baño y me tiro en el sofá con el celular en la mano hasta la hora de dormir. Esa rutina nunca me molestó. La soledad para mí era sinónimo de paz, pero eso cambió. Cambió de una forma que nunca imaginé. Fue un jueves común cuando todo empezó. Había llegado a casa un poco más temprano, alrededor de las 8. Recuerdo que llovía suavemente y el sonido del agua golpeando el techo era hasta relajante. Me estaba preparando para dormir cuando escuché 3 golpes suaves en la puerta. No era el tipo de ruido que me hiciera saltar, pero tampoco era esperado. Miré por la ventana, pero no vi a nadie. Esperé unos segundos y decidí abrir la puerta. Nada. La reja estaba cerrada, la calle vacía. Pensé que lo había imaginado. Cerré y me fui a dormir. La noche siguiente pasó lo mismo. Golpes suaves, igual que antes. Era como si alguien solo apoyara los nudillos en la madera, sin prisa, solo para avisarme que estaba ahí. Otra vez abrí la puerta y no vi a nadie. Empecé a sentirme incómodo. No era aterrador todavía, pero sí extraño. La calle donde vivo no tiene mucho movimiento y no tengo vecinos tan cerca que hagan una broma así. Aún así, traté de no darle importancia. Volví a dormir y seguí el día siguiente como si nada hubiera pasado. Pero los golpes volvieron y se hicieron más frecuentes. Al principio era una vez por noche. Después comenzaron a ocurrir en horarios diferentes, como si estuvieran probando mi reacción. A veces justo cuando llegaba a casa, a veces ya acostado. Siempre los mismos 3 golpes, con un intervalo entre ellos. Empecé a dejar la luz de la sala encendida y a dormir con la televisión prendida, como si eso evitara que pasara algo extraño. Sabía que estaba perdiendo el control de la situación, pero aún me aferraba a la idea de que era solo coincidencia. Una noche, los golpes fueron más fuertes. No mucho, pero lo suficiente para hacerme levantar del sofá de inmediato. Esta vez no abrí la puerta. Me quedé parado del otro lado, en silencio, tratando de escuchar algo. Mi corazón se aceleró. Pensé en llamar a la policía, pero no tenía pruebas de que algo real estuviera pasando. Solo una puerta golpeada, nada más. Respiré profundo y fui al cuarto, pero esa sensación de estar siendo observado me acompañó hasta el amanecer. Por primera vez, deseé que alguien estuviera conmigo, solo para confirmar que no estaba loco. Compré una cámara sencilla y la instalé sobre la puerta. La puse a grabar toda la noche. Quería ver quién era, si era alguien haciendo una broma, algún animal o solo mi cabeza. Al día siguiente, revisé el video y no vi nada, ni sonido ni movimiento, pero yo había escuchado los golpes, sabía que habían pasado. Reproduje el video varias veces, cuadro por cuadro, y nada. La cámara parecía funcionar bien. A lo más, una leve interferencia de segundos, como si el video se congelara o saltara a alguna parte. La noche siguiente, la cámara se congeló justo a las 2:17, la hora en que escuché los golpes más fuertes hasta entonces. El sonido hizo vibrar la puerta y salté de la cama. Esta vez no fui a verla. Me quedé en el cuarto, con la puerta cerrada, el teléfono en la mano. Pensé en llamar a alguien, pero no tenía a quién. Amigos, de verdad. Pocos. Familia, menos. Siempre pensé que no los necesitaba. Siempre valoré mi independencia. Pero esa madrugada me sentí expuesto, pequeño, como si algo que no entendía estuviera jugando conmigo. Pasé el fin de semana fuera. Fui a la casa de un compañero del taller. Dije que necesitaba descansar, despejar la cabeza. No conté la verdadera razón.
Dormí 2 noches en el sofá, comí cualquier cosa y traté de no pensar. Cuando volví a casa, todo parecía igual, nada revuelto, nada fuera de lugar. Pero esa misma noche los golpes regresaron. Era como si supieran que había vuelto. 3 golpes, una pausa, luego 2 golpes más, un poco más fuertes, y silencio. Esta vez me quedé en la oscuridad, sin respirar, con el corazón martillando en el pecho. Recuerdo que en una de esas noches en que intenté dormir, escuché los golpes empezar despacio, casi tímidos. No me moví, solo respiré profundo y traté de convencerme que era el viento o algún ruido de la calle. Pero los golpes se hicieron más fuertes, más rápidos, como si quien estuviera del otro lado se estuviera irritando. Mi cuerpo se paralizó. Quería correr, gritar, pero solo pude quedarme allí, inmóvil, sintiendo el peso de esa presencia invisible. A la mañana siguiente estaba exhausto, con el cuerpo adolorido y la cabeza latiendo. No sabía qué hacer, ni a quién acudir, ni si quería ayuda. Hablar de eso parecía una locura. No suelo creer en esas cosas, pero la realidad era que nadie tenía explicación. Una noche decidí dejar la cámara grabando y fui a dormir a la casa de un familiar para alejarme del problema. Cuando volví, nada parecía haber cambiado, pero los golpes seguían, y ya no podía fingir que no estaban, porque los sentía en la piel, dentro de la cabeza. La casa, que antes era mi refugio, se volvió una prisión. Ya no salía de noche. Evitaba hasta mirar por la ventana, las calles vacías, que me gustaba caminar para pensar. Ahora me parecían frías y hostiles. Me sentía como si tuviera un secreto sucio, algo que nadie más podía saber. No quería que me vieran así, con miedo, vulnerable. Así que mantenía todo en silencio, intentando actuar como si nada estuviera mal, aunque todo lo estuviera. Una noche estaba sentado en la sala, usando el celular, cuando escuché un ruido distinto. No eran los golpes. Era un susurro tan bajo que pensé que era mi imaginación. Pero parecía un llamado, una invitación a abrir la puerta. La voz no era clara, solo una mezcla de sonidos apagados, palabras desconectadas. Me quedé paralizado. Quise correr, gritar, pero solo escuché ese susurro crecer, como si viniera desde dentro de la pared. A la mañana siguiente, desperté con la garganta seca y una sensación extraña en la cabeza. Pasé días pensando si eso tenía alguna relación conmigo, si era una especie de advertencia. No sabía de qué ni de quién. Solo sabía que mi vida estaba ligada a esos golpes, a esa presencia. Empecé a fijarme en los detalles, en los horarios, en las sensaciones. Todo parecía indicar que eso no se iría fácil. Ya no podía ignorarlo. Estaba atrapado en algo que no entendía, y eso me quitaba el aire, como si me estuviera ahogando poco a poco. Busqué explicaciones hablando con vecinos y conocidos, sin contar todo, solo para saber si alguien había pasado por algo parecido. Nadie admitía nada. Algunos decían que la calle era vieja, que siempre hubo historias de fantasmas, pero nada concreto. Otros se reían y decían que debía estar inventando o exagerando. Eso solo me hizo sentir más solo. Si nadie creía, ¿cómo podía confiar en mí mismo? ¿Cómo explicar lo inexplicable sin parecer loco? Una noche, algo cambió. Los golpes no vinieron de la puerta, sino de la ventana de mi cuarto. Fueron 3 golpes iguales a los de la puerta, pero más rápidos, más urgentes. Me quedé paralizado, con la mirada fija en la cortina. No había nadie afuera, claro. La calle estaba en silencio, pero ese golpe tenía un peso diferente, un sentido amenazante que me hizo perder el aliento. Traté de ignorarlo, pero la sensación de estar siendo observado era intensa, casi palpable. Sabía que no estaba solo, aunque no viera a nadie. Empecé a tener pesadillas, sueños malos, sin principio ni fin, donde escuchaba los golpes, sentía el frío de la noche, pero no podía abrir la puerta ni despertar. Me despertaba sudando frío, con el corazón acelerado. Esas noches me dejaban cansado, nervioso, irritable. No podía concentrarme en el trabajo, no quería salir ni hablar con nadie. La casa,
que antes era mi refugio, ahora parecía una trampa. Miraba la puerta y sentía un frío subir por la espalda. Era como si fuera un portal entre dos mundos, uno el mío y otro algo que no quería conocer, y no sabía cómo cerrar ese portal. Pasé una noche sin dormir. Los golpes empezaron temprano, alrededor de las 9, y continuaron casi hasta amanecer. Cada vez que cerraba los ojos, parecía escuchar la puerta abriéndose sola, pasos en el pasillo, susurros incomprensibles. Fue la peor noche de mi vida. Al día siguiente estaba agotado. Casi no pude ir a trabajar. Mis compañeros notaron y preguntaron si estaba enfermo, pero no podía explicar nada. Ni siquiera entendía lo que me pasaba. Empecé a sentir que algo más estaba mal. Pequeñas cosas comenzaron a desaparecer de la casa. Un bolígrafo, un vaso, un par de calcetines. Estaba seguro de haberlos dejado en su lugar, pero no los encontraba. Pregunté a los vecinos si habían visto a alguien extraño, pero nadie vio nada. Pensé que quizá, si había dejado entrar algo aquella noche que abrí la puerta, eso estaba moviendo las cosas dentro de la casa, moviéndome a mí también. Una tarde, mientras trabajaba, recibí un mensaje en el celular. Era una foto de la puerta de mi casa, tomada de cerca, mostrando los golpes marcados en la madera. No tenía remitente ni texto, solo la imagen. Se me revolvió el estómago. Alguien me estaba observando, sabía dónde vivía. Empecé a sentirme inseguro incluso en el trabajo, el lugar donde siempre me sentía más seguro. La paranoia creció y pensé que quizás estaba lidiando con algo no solo físico, sino que también jugaba con la mente. Intenté hablar con un sacerdote de la iglesia del pueblo. Quería una bendición, un consejo, cualquier cosa que me ayudara a entender. Él escuchó mi historia sin reírse ni dudar. Solo me dijo que a veces las cosas que no vemos pueden tener mucho poder y que necesitaba fe para enfrentarlo. Me sentí un poco mejor, pero sabía que la fe no bastaba para alejar el miedo que tenía dentro. Algo en esa casa no quería que estuviera en paz. Una noche miraba por la ventana de mi cuarto cuando vi una sombra moverse en la acera. Me quedé paralizado, el corazón a punto de salirse. Aún así, seguí instalando equipos de seguridad, cámaras, sensores, alarmas, todo lo que pudiera darme un poco más de control, pero lo extraño seguía pasando. A veces los aparatos funcionaban bien, otras veces fallaban en los momentos clave, como si quien estuviera allí no quisiera ser visto ni grabado. Eso solo aumentaba mi inquietud. La sensación de luchar contra algo invisible era desesperante. Durante el día trataba de no pensar en los golpes. Trabajaba, hablaba con los pocos amigos que tengo, cuidaba la casa. Pero en la noche, la soledad se convertía en una trampa. Quería dormir, descansar, pero los golpes me recordaban que no estaba seguro, que no podía relajarme. Eso cambió cómo veía la vida y a mí mismo. Ya no era ese hombre tranquilo y reservado, era alguien al borde del desespero intentando mantener el control. Una vez decidí filmar toda la casa durante la madrugada usando el celular y la cámara. En el video aparece algo por un instante, una sombra, un bulto que pasa rápido cerca de la puerta. Es difícil decir si es un reflejo o algo real, pero cuando se lo mostré a un amigo, se asustó. No era algo fácil de explicar. A mí también me impresionó. Eso cambió un poco mi visión de lo que pasaba. No era solo imaginación, algo estaba pasando en serio. A pesar de todo eso, no tuve valor para mudarme. Tal vez por apego o por miedo a lo desconocido. La casa era mi única estabilidad, el único lugar que sentía mío, aun con todo lo que ocurría. Pensar en irme era como huir del problema, y no estaba listo para eso. La soledad que siempre valoré se volvió amarga. Me recordaba todas las noches mi vulnerabilidad. Busqué ayuda por otros medios. Leí sobre rituales, protecciones espirituales. Hablé con personas con experiencias parecidas. Me aconsejaron limpiar la casa, usar sal, velas, oraciones. Hice todo eso, pero no sirvió. Los golpes siguieron implacables. Era como si nada pudiera detener aquello, como si lo que estuviera ahí tuviera una fuerza que no podía enfrentar solo.
La sensación de ser observado creció cuando empecé a notar pequeños cambios en la casa. Muebles fuera de lugar, objetos que estaba seguro de dónde dejé y aparecían en otros sitios. Una vez encontré un florero roto, pero nadie había pasado por ahí. Miré eso intentando entender qué pasaba. Era como si algo invisible moviera las cosas, mostrando que estaba allí, haciéndose presente de forma sutil pero perturbadora. Una noche, desperté por un ruido extraño en el pasillo. Un susurro bajo, casi inaudible. Quedé paralizado en la cama, intentando escuchar mejor. El susurro parecía repetir mi nombre o algo parecido. Mi cuerpo se congeló y el miedo me invadió por completo. Quise levantarme, encender la luz, huir, pero me quedé quieto hasta que el ruido desapareció. En ese momento entendí que no era solo una presencia. Era algo que quería que supiera que estaba ahí. Empecé a evitar quedarme solo en casa por la noche. Encendía todas las luces, ponía la televisión, cualquier ruido que espantara esa sensación. Pero los golpes seguían, las sombras también. Sentía que me seguían, que no me dejarían en paz. Mi salud mental empeoraba y sabía que debía hacer algo distinto, pero no sabía qué. La soledad que antes era refugio, ahora era una prisión sin salida. Hoy sigo viviendo en la misma casa. Los golpes continúan. A veces pienso en mudarme, en escapar de todo esto. Otras veces pienso que quizá ya dejé algo ahí dentro, algo que no puedo sacar. No sé qué es ni de dónde vino. Solo sé que cambió mi vida. Y por primera vez, la soledad no es paz, es miedo. Y sinceramente, no sé qué pasará después. Era un domingo normal aquí en El Salto, Jalisco. Nada especial. Me desperté tarde, desayuné con calma, lavé un poco de ropa y luego decidí salir a echar gasolina al coche. Cuando abrí la puerta del conductor, sentí un escalofrío que no pude explicar. En el asiento trasero, apoyada en la esquina, había una muñeca vieja, pequeña, de tela, pero con una cara de plástico agrietada y ojos tan desgastados que parecían apagados. Me quedé unos segundos mirándola. Pensé que era alguna niña del barrio, quizás una broma tonta. La agarré con 2 dedos y la tiré directamente a la basura, sin pensarlo mucho. Me pareció raro, pero no le di más importancia. Seguí mi día normalmente, sin comentarle a nadie. A la mañana siguiente, lunes, fui a trabajar. Eran como las 7. Cuando entré al coche, sentí que algo se helaba dentro de mí. La muñeca estaba otra vez ahí, en el mismo lugar, sentada como antes, mirando al frente. Cerré el coche el domingo por la noche. Estoy segura. No había señales de que alguien hubiera entrado, ni vidrios rotos. Solo esa cosa vieja, sucia, quieta en el asiento trasero, como si nunca se hubiera ido. Me quedé parada con la puerta abierta, sin saber qué hacer. Sentí rabia, vergüenza, miedo. La agarré otra vez y la tiré, pero esta vez en el contenedor de basura de la calle, con tapa pesada. Pensé en cámaras, pero mi coche ni tiene. Salí tarde, todo el día sintiéndome rara. El martes volvió. Esta vez estaba caída de lado. Pensé que era alguna clase de broma. Hablé con mis vecinos cercanos, tratando de parecer casual. Solo pregunté si alguien había visto algo extraño o niños jugando con los coches. Nadie admitió nada. Uno de los vecinos más viejos se rió y dijo que tal vez era un admirador secreto, pero claramente era una broma. La mayoría me respondió con un no automático, sin prestarle mucha atención. Sentí que nadie me tomaba en serio, y quizás ni yo misma lo hacía. Pero había algo mal. Empecé a estar más atenta, cerrando todo con llave, mirando el coche antes de entrar, pero siempre volvía. La muñeca empezó a aparecer en diferentes posiciones. Un día estaba sentada mirando hacia adelante, al otro mirando por la ventana, otra vez boca abajo en el suelo del asiento trasero. Empecé a sentir que me observaban. Aunque estuviera en casa, con las ventanas cerradas, sentía que no estaba sola, como si hubiera alguien mirando. Me sorprendí mirando hacia atrás en el sofá, cerrando cortinas sin razón. Intenté distraerme.
ocuparme más. Pero cada vez que abría el coche, ahí estaba ella. Y no podía contarle a cualquiera. Parece una tontería, lo sé. Hasta yo sería escéptica si escuchara esta historia. Pero estaba viviendo eso, sola. Y eso empezó a afectarme. El jueves intenté quemarla. La llevé al patio de mi mamá, donde hay un tambor viejo de hierro. Le eché alcohol y encendí un fósforo. La tela se quemó despacio. El plástico se derritió. Sentí alivio. Pasé el día tranquila, pensando que por fin había acabado. Pero a la mañana siguiente estaba ahí, entera, sin señales de quemaduras, sin olor a humo, sin marcas, solo parada en el asiento trasero como si nunca se hubiera ido. Juro que casi lloré de rabia. Era como si se estuviera burlando de mí. Empecé a evitar mirar por el retrovisor. No quería verla más. El viernes la tiré al río. Conduje hasta un lugar apartado donde pasa un río poco profundo. Estacioné, caminé hasta la orilla y la lancé con fuerza. La vi hundirse, llevada por la corriente. Esperé unos minutos y volví al coche aliviada. Me sentí ridícula por estar perdiendo tanto tiempo en eso. Por la noche salí y claro, ahí estaba otra vez. Mojada, con barro en las costuras, el cabello enredado y sucio, grité sola dentro del coche. Fue cuando empecé a creer que no era una coincidencia ni una broma. Era otra cosa, algo que no entendía y que no se iba. El sábado la enterré, detrás de la casa de mi tía, en un terreno baldío. Cavé con una pala y la puse adentro, envuelta en un trapo viejo. Pisé la tierra hasta que estuvo firme. La miré por unos segundos. Fue uno de los pocos momentos en que me sentí en control. Esa noche dormí temprano, pero me desperté con un ruido como si algo se cayera en la sala. Cuando fui a ver, casi me desmayo. La muñeca estaba ahí, tirada en la alfombra, mirando hacia la puerta de mi cuarto. Cerré la puerta con todo y pasé la noche despierta, con el corazón en la garganta. Desde ese día, empecé a verla en distintos lugares, en el asiento delantero, en el sofá, en la mesa de la cocina. Una vez estaba sentada en la escalera, con la cabeza ladeada. Parecía que esperaba a alguien. Empecé a sentir que estaba rodeada. Pensé en mudarme. Hablé con mi mamá, pero no tuve valor para contarle lo que pasaba. Solo le dije que no me sentía bien. Tenía miedo. No dormía bien. Tenía el corazón acelerado todo el tiempo. Cada sombra parecía esconder algo. Cada ruido me hacía saltar. Ya no vivía tranquila. El domingo por la noche fui a echar gasolina y tuve que salir con el coche. Ya había oscurecido. Evité mirar el retrovisor todo el camino, pero la curiosidad pudo más. Ahí estaba, sentada como siempre, pero parecía más cerca, la cara más visible, los ojos apagados reflejando la luz roja de las luces traseras. Sentí que el estómago se me revolvía. Tuve que parar el coche y respirar hondo. Me negué a mirar otra vez. Conduje directo a casa y estacioné sin apagar el coche, con miedo de salir. Me quedé ahí quieta, con las manos en el volante, esperando a tener valor para abrir la puerta. Busqué ayuda. Investigué en internet, entré en foros, hasta contacté con una mujer que decía ser sensitiva. Le conté todo. Me escuchó en silencio y preguntó si guardaba algo de la muñeca, como un botón o un pedazo de tela. Le dije que no. Respondió: entonces todavía está entera, y si está entera, aún tiene fuerza. Eso se quedó dando vueltas en mi cabeza. No sé si creo en esas cosas, pero cada día dudaba menos. La muñeca no solo volvía, parecía estar más presente, más real, más cerca. Una madrugada, me desperté con el teléfono sonando. Contesté medio dormida, pero del otro lado solo había un silencio pesado. Parecía que alguien respiraba, pero no podía hablar. Colgué sin entender, con un frío en la espalda. Durante el día sentí un peso extraño en el pecho, como si algo me estuviera observando, aun cuando nadie estaba cerca. En el coche vi que la muñeca estaba en otra posición, apoyada en la puerta del conductor, mirándome. No sé cómo era posible, porque estaba segura de que nadie había tocado el coche.
Eso me estaba volviendo loca. Fui al mercado, necesitaba comprar comida, evité el coche, lo dejé a la sombra, desde lejos. Pero cuando volví, ahí estaba la muñeca en el asiento trasero. Paré a pensar si no estaba imaginando, si mi cabeza no jugaba conmigo, pero no, era real. Me senté en el coche y empecé a llorar. Parecía que eso tenía voluntad propia, una presencia que no quería que me fuera, que no quería que estuviera en paz. Pasé el día sin poder concentrarme en nada, ni el trabajo me ayudaba. Solo quería desaparecer. Decidí contarle a un amigo de la infancia, Luis. Es una persona práctica, con los pies en la tierra. Tal vez me ayudaría a encontrar una explicación racional. Le conté toda la historia, sin omitir ningún detalle. Él me escuchó en silencio, hasta que dijo que tenía que encontrar la manera de sacar eso de mi vida. Pero no supimos cómo. Sugirió incluso un exorcismo, pero me reí nerviosa y dije que no era ese tipo de cosas. Aún así, prometió venir a mi casa para ayudar con el coche y quedarse conmigo un tiempo. Eso ya me dio un poco de consuelo. Luis vino al día siguiente. Estuvo conmigo todo el día y por la noche fuimos al coche. Tenía miedo, pero tenía que enfrentar eso. Abrió la puerta, miró el asiento trasero y no vio nada. Dije que la muñeca aparecía solo de noche. Así que esperamos, sentados dentro del coche. Nada. Nos reímos, medio aliviados, medio dudosos. Pero cuando intenté arrancar el coche, vi en el retrovisor la silueta de la muñeca, ahí en el asiento trasero, mirándome fijamente. Luis no lo vio. Me quedé paralizada. Él preguntó qué pasaba, pero no supe qué responder. Con el tiempo, mi ansiedad fue creciendo. No podía estar sola en casa ni manejar sin sentir esa mirada encima. Empecé a notar detalles extraños en mi día a día, objetos que cambiaban de lugar, puertas que estaba segura de haber cerrado, ruidos en medio de la noche. La muñeca parecía solo el comienzo de algo que no entendía. No dormía bien y tenía miedo incluso de prender el coche para ir a trabajar. Pero el miedo era más fuerte que las ganas de rendirme. Tenía que entender qué pasaba. Comencé a anotar todo lo que pasaba: horarios, lugares, posiciones de la muñeca, incluso lo que sentía. Quería pruebas, algo concreto, porque si se lo contaba a alguien, pensarían que estaba loca. Me sentí muy sola, pero lo peor era que, a pesar de todos los cuidados, la muñeca siempre volvía. Nunca lograba librarme de ella realmente. Y peor, parecía más activa, moviéndose más rápido, apareciendo en lugares que juraba que ni existían en el coche. A veces sentía que quería algo de mí, pero no sabía qué. Una noche, iba manejando a casa después del trabajo. Era tarde y la calle estaba vacía. En el retrovisor vi el rostro de la muñeca, pero esta vez algo cambió. Los ojos parecían más vivos, como si me estuvieran mirando, queriendo decir algo. Sentí un escalofrío que me subió hasta el cuello. Aceleré intentando escapar de esa sensación. Cuando llegué a casa, cerré todo y me senté en el suelo intentando controlar la respiración. Pensé en vender el coche, pero no tenía cómo. Era mi único medio de transporte y lo necesitaba para vivir. Empecé a investigar sobre muñecas antiguas, leyendas y historias parecidas. Leí relatos de gente que sentía presencias en sus casas, objetos que se movían solos, hasta casos de personas perseguidas por algo invisible. Nada exactamente igual, pero se podía sentir el miedo y la confusión parecida a la mía. Fue cuando me di cuenta que, aunque hubiera una explicación sobrenatural, no serviría mucho. La muñeca no desaparecería solo porque yo quisiera. Quizás el problema era yo. Tal vez la presencia estaba dentro de mí o ligada a algo de mi pasado. Intenté ignorar, trabajar, salir con amigos, ocupar la cabeza, pero cada vez que entraba al coche o llegaba a casa, esa sensación volvía, como si algo me esperara. Una vez dejé la puerta del coche abierta a propósito para ver si alguien se llevaba la muñeca, pero a la mañana siguiente estaba ahí, como si nada hubiera pasado. Empecé a pensar que tal vez la muñeca era solo un síntoma, algo que mostraba que no estaba bien, que había algo mal más allá de esa muñeca vieja y sucia, pero el miedo era demasiado real para ser solo un síntoma.
Un día, durante una tormenta, escuché un fuerte ruido que venía del coche. Salí corriendo con el paraguas torcido y vi que la muñeca estaba caída en el suelo del garaje. Pero lo que más me asustó fue la expresión de su cara. Parecía que estaba sonriendo. Una sonrisa rara, sin vida, pero perturbadora. Mi corazón se aceleró. Agarré la muñeca y la tiré dentro del coche, decidida a no dejar que me dominara. Fue la última vez que intenté resistir directamente. Después de eso, empecé a sentir que la muñeca era más que un juguete, que había una presencia ahí, esperando algo que no entendía. En las semanas siguientes, la presencia de la muñeca se intensificó. Empecé a notar pequeños detalles que antes no percibía, como olor a humedad en el coche, aunque todo estuviera limpio, o un leve crujido proveniente del asiento trasero, como si alguien moviera algo allí. Una noche, me desperté con la sensación de que alguien estaba sentado en el asiento del copiloto. Miré y no había nada, pero el aire estaba denso, casi imposible de respirar. Me quedé inmóvil hasta que amaneció. Intenté contarle a mi mamá, pero no quería preocuparla. Además, ni yo sabía explicar bien lo que pasaba. Con miedo, empecé a evitar usar el coche de noche. Salía solo cuando era necesario y cuando podía. Llevaba compañía. La mayoría de las veces, eso me tranquilizaba, pero a veces parecía que la muñeca me miraba con más intensidad, como molesta por no estar sola. Sentí escalofríos incluso cuando estaba lejos del coche, en casa o en la calle. Era como si esa presencia se hubiera expandido, invadiendo mis pensamientos y mis espacios más íntimos. El miedo complicaba todo, pero intentaba seguir con mi rutina para no perder la cabeza. Un día, mi amiga Ana vino a visitarme. Es una persona muy escéptica, siempre se ríe de estas cosas. Quise mostrarle la muñeca para ver si sentía algo. La puse en el sofá y esperé. Ana se quedó callada, mirando, hasta que dijo que sentía una energía rara, pesada, que le daban ganas de salir. Yo ya no quería ni verla. Después de su visita, me aconsejó buscar ayuda profesional, algo que hasta entonces no había hecho. Pensé en psicólogos, pero contar todo eso me daba miedo. Una noche tuve un sueño extraño. Soñé que la muñeca me hablaba, con una voz baja, casi un susurro. Decía cosas inconexas, me llamaba por mi nombre, mencionaba lugares y personas que no conocía. Me desperté asustada, con el corazón latiendo fuerte. No le conté a nadie por miedo a que pensaran que estaba loca, pero ese sueño no se me iba de la cabeza. Sentí que la muñeca intentaba comunicarse, o que algo usaba a la muñeca para hacerlo. Era como si estuviera entrando en algo sin retorno. Los días siguientes noté que la muñeca no estaba solo en el coche. A veces la veía en el suelo de la sala, en la mesa de la cocina o en el baño. Parecía caminar sola, como si tuviera voluntad propia. Intentaba seguir las señales, pero me sentía perdida. La presencia empezó a afectar mi sueño, mi comida, mis ganas de salir. Pensé en denunciarlo a la policía, pero no sabía qué harían con una historia tan loca. ¿Quién me creería? Entonces, una vecina me llamó para hablar. Me contó que hace años se escuchaban historias sobre una muñeca que aparecía en la ciudad, trayendo mala suerte y angustia. Dijo que las personas que tenían contacto con ella sentían lo mismo que yo: miedo, soledad, sensación de estar atrapadas en algo invisible. Me aconsejó buscar ayuda espiritual, un sacerdote o alguien que trabajara con esas cosas. Estaba dividida. No soy religiosa, pero la idea de intentar algo ya me parecía mejor que seguir con ese miedo. Decidí ir a una iglesia cercana a hablar con el sacerdote. Le conté todo sin ocultar nada. Me escuchó atentamente y dijo que hay cosas sin explicación fácil, pero que la fe puede ayudar a alejar esas presencias. Quedamos en hacer una oración el sábado siguiente. Esa semana me sentí algo mejor, con esperanza. El día de la oración, la iglesia estaba llena, y aunque nerviosa, sentí algo de alivio. El sacerdote dijo palabras que no entendí del todo, pero sentí su peso. Salí con una sensación extraña, pero un poco más fuerte. Después de la oración,
La muñeca pareció alejarse. No desapareció, pero apareció menos. Pude dormir un poco mejor y hasta salí a caminar con más tranquilidad. Mi mamá notó el cambio y trató de animarme, pero sabía que no había terminado. La presencia estaba ahí, esperando el momento para volver con fuerza. Una noche, al mirar por el retrovisor, vi los ojos de la muñeca reflejados por la luz de la calle, brillando más que antes. El miedo volvió, más intenso. Intenté no pensar, pero ella no me dejaba olvidar. El coche se llenó de barro y polvo de la carretera, pero evitaba limpiar el asiento trasero, donde estaba la muñeca. Era como si al mover eso provocara algo. La muñeca era una advertencia, una presencia que debía respetar, pero no entendía por qué. Intenté hablar con amigos cercanos, pero nadie lo entendía. Algunos me decían que vendiera el coche y olvidara todo, pero no era tan simple. El coche era mi medio de vida y la muñeca parecía atarme a él de una manera inexplicable. Una noche estaba sola en casa cuando escuché un susurro en el garaje. Me levanté asustada, pero no había nadie. Al encender la luz, vi la muñeca en el asiento del coche, mirando hacia mí, con una mirada que parecía contar una historia. Me quedé paralizada. Era como si tuviera voluntad propia, conciencia. Traté de alejar el miedo, pero era más fuerte. Esa fue una de las noches más largas de mi vida. Sentí que estaba en un juego que no elegí, sin conocer las reglas. Con el paso de los días, noté que no solo la muñeca cambiaba, sino que yo también. Me volví más cerrada, desconfiada, evitando salir sola. Hasta mi mamá notó que estaba diferente, más callada y como cargando un peso invisible. No sabía qué decir. ¿Cómo explicar que una muñeca vieja controlaba mi vida? Intenté racionalizarlo, decirme que era solo miedo o estrés, cualquier cosa, pero en el fondo sabía que había algo más profundo y extraño. Una noche desperté con un ruido de algo rascando el vidrio del coche. Me levanté asustada y miré por la ventana. La muñeca estaba ahí, apoyada en la luneta trasera, como queriendo entrar. Sentí un frío terrible. Corrí a cerrar todo, pero la sensación de ser vigilada no me dejó dormir. Al día siguiente le conté a un vecino, que me miró con desconfianza. Nadie parecía creerme, como si inventara. Eso me hizo sentir más sola. La muñeca estaba ahí y nadie me ayudaba. Intenté vender el coche. Publiqué anuncios, mandé fotos. Algunos se interesaron, pero al escuchar la historia desistieron rápido. No culpaba a nadie. Era difícil creer. El coche se volvió una prisión para mí. Lo necesitaba para trabajar, pero también era la fuente de mi miedo. Pensé en renunciar al trabajo, pero no podía. La situación parecía un círculo sin fin, una pesadilla interminable. Una tarde, una amiga me llamó para contarme que conocía a un hombre que hacía limpiezas espirituales en la ciudad. Desesperada, decidí buscarlo. Al día siguiente llegó con un saco lleno de hierbas, velas y un amuleto. Durante la limpieza dijo cosas extrañas. Pidió que no mirara directamente a la muñeca y recitó oraciones que no entendí bien. Al final dijo que la muñeca tenía una energía atrapada y necesitaba ser liberada para que yo estuviera en paz. Salí con algo de esperanza. Semanas después, la muñeca apareció menos, pero no desapareció. La sensación de ser observada disminuyó, pero no se fue del todo. Sentí que la presencia estaba ahí, esperando el momento para volver con fuerza. A veces miraba el asiento trasero y veía a la muñeca mirarme con esos ojos gastados, vacíos pero intensos. Era como si supiera todo de mí, como si me hubiera elegido por alguna razón. Volví a soñar con la muñeca. Esta vez no habló, solo me miró mientras una voz lejana susurraba mi nombre. Desperté asustada, sudando y con el corazón acelerado. Durante el día sentí que me seguían, pero nunca había nadie cerca. Empecé a dudar si el miedo me dominaba, si estaba perdiendo la razón, pero la muñeca era real. Eso lo sabía. Era difícil vivir con la incertidumbre, con la sensación de algo inexplicable controlando mi vida. Decidí hacer algo diferente. Saqué fotos del coche, de la muñeca, de todo lo que pasaba. Quería pruebas, algo para mostrar y entender. En las fotos
Aparecían manchas extrañas, sombras que no estaban en el lugar, reflejos inexplicables. Eso aumentó mi miedo. Era como si la muñeca estuviera conectada a algo más allá de lo físico, una energía invisible pero real que me perseguía. Me aislé más. Evitaba salir de noche, usar el coche sola, y cada vez que salía rezaba para volver bien. El miedo se volvió parte de mi rutina. No podía contarle a casi nadie porque nadie creería. A veces pensaba que exageraba, pero la sensación de ser observada era muy real. Y la muñeca seguía ahí, silenciosa, esperando pacientemente. Hoy escribo esto con la ventana de mi cuarto cerrada y las luces encendidas. Sé que esto puede sonar loco, pero es verdad. La muñeca volvió al asiento trasero, con la misma mirada vacía, la misma presencia que me hace sentir pequeña y vulnerable. No sé qué quiere o por qué me eligió, solo sé que no se va, y aunque trato de ignorarla, siento que está cada vez más cerca, más real, más peligrosa. No sé cómo terminará esto, ni tengo una explicación. Solo sé que vivo con miedo constante y la sensación de estar atrapada en una historia que no elegí. La muñeca vieja y sucia no es un juguete más. Es algo que cambió mi vida, mi rutina, mis pensamientos. No sé si es algo sobrenatural o una coincidencia loca que se volvió obsesión. Solo sé que mientras esté ahí no tendré paz. Y esta historia, por ahora, no tiene fin. Me llamo Diego y trabajo creando contenido de viajes para Internet. Es un trabajo que me da libertad, me permite conocer lugares increíbles y vivir de forma relajada. O eso pensaba. Ya me habían pasado cosas incómodas, como hoteles sucios o transporte cancelado de último momento, pero nada que realmente me quitara el sueño. Eso cambió cuando vine a El Salto, en Jalisco. Vine a grabar un episodio sobre cascadas de la región y me hospedé en un hotel viejo, justo en el centro. Era un lugar sencillo, con muebles de madera oscura y ese olor característico a cosas antiguas. El recepcionista fue amable, pero parecía cansado. Tomé la llave, dejé mis cosas y fui directo a bañarme. Y ahí fue cuando empezó todo. Había dejado el celular cargando en la mesa de noche, así que no estaba grabando nada. Era solo una noche normal, después de un día pesado. Me di un baño caliente, hacía frío esa noche, y salí de la ducha con el baño todo empañado. Cuando me sequé la cara con la toalla, miré el espejo y vi una frase escrita en el vapor: "No eres más tú". Me quedé quieto un rato, tratando de entender. Al principio pensé que era una broma de la empleada, pero eso no tenía sentido. Nadie sabía que iba a usar ese cuarto. Luego pensé que tal vez era una marca en el espejo que solo aparece con el vapor. Pasé la mano, la frase no se iba. Agarré papel higiénico, limpié otra vez. Seguía ahí. Al principio intenté ignorarlo. Volví al cuarto, edité unas fotos, escribí un borrador para el guión del video del día siguiente, pero la frase no salía de mi cabeza. No eres más tú. Era un mensaje raro. ¿Quién lo escribió? ¿Para quién era? Traté de racionalizar. Tal vez un huésped anterior hizo una broma. Tal vez la humedad formó algo parecido a palabras. Traté de dormir, pero me desperté 2 veces sudando frío, con una sensación rara que no sabía explicar. Al día siguiente fui a la recepción y pedí cambiar de cuarto. Inventé que la regadera tenía problema. Me mudé al cuarto 12 en el piso de arriba. Al final del día, después de grabar, fui a bañarme. ¿Y qué estaba escrito en el espejo empañado? La misma frase: "No eres más tú". En ese momento empecé a sentir algo diferente. Ya no era solo curiosidad o extrañeza, era miedo. Traté de grabar, pero la lente de la cámara se empañaba junto con el espejo y en la imagen no aparecía nada. Agarré alcohol, papel toalla, limpié todo con fuerza. La frase desapareció. Esperé unos minutos, prendí la regadera de nuevo, dejé que el baño se llenara de vapor. Ahí estaba otra vez. Igual, mismo lugar, misma letra, como si alguien la hubiera escrito con el dedo, pero nadie podría haber hecho eso.
Ahí decidí salir de ese hotel. Hice el check-out esa misma noche y busqué otro lugar para quedarme. Encontré un hotel más nuevo, a 15 minutos de ahí. Un lugar bien iluminado, con cuartos blancos y decoración moderna. Me sentí más tranquilo. Me recibieron con más simpatía y pensé que esa sensación mala se iría. En el cuarto hice stories. Agradecí a los seguidores por las recomendaciones de El Salto. Comenté que estaba cansado. No dije nada sobre el espejo. Me bañé tarde, ya pasada la medianoche. El baño era muy distinto al anterior. Hasta tenía espejo con luz LED. Pero cuando salió el primer vapor del agua caliente, sentí un nudo en el estómago. La frase apareció otra vez. No podía ser, no podía estar pasando de nuevo, en otro hotel, en otro espejo. Esta vez grité. Golpeé la pared, apagué la regadera, abrí la ventana. Sentí el pecho apretado, como si me faltara el aire. Pensé en llamar a alguien, pero ¿para qué? Decir que una frase me estaba persiguiendo, que me acosaban palabras en el vapor. Me sentí ridículo. Me senté en la cama sin camisa, con la toalla todavía en la cintura, intentando entender qué pasaba. Recordé algo extraño. La caligrafía siempre era igual. En todos los espejos, la frase aparecía igual, con una S bien puntiaguda y el tú medio inclinado. Era como si fuera la misma persona escribiéndola, o la misma presencia. Al día siguiente fingí que todo estaba bien. Salí a grabar afuera, tomé fotos, sonreí a la cámara, publiqué un video sobre senderos y cascadas, como si estuviera disfrutando el viaje. Pero por dentro estaba mal. Sabía que algo andaba mal. Traté de evitar bañarme ese día. Me daba asco de mí mismo. Pero cedí. Entré a la ducha de noche, después de un día caliente y cansado. No quise mirar el espejo, pero es casi imposible. Sales de la ducha y el reflejo está ahí. Y ahí estaba otra vez, solo que esta vez el mensaje había cambiado. Ya no decía, no eres más tú, era otra cosa, todavía no entiendes. Leí eso en voz alta, sin pensar, y me arrepentí al instante. Sentí un escalofrío por la espalda, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Me volteé rápido, pero el baño estaba vacío. Golpeé la puerta con fuerza y regresé al cuarto temblando. Dormí mal. Tuve pesadillas confusas con espejos rotos y voces susurrando. Me desperté con los ojos hinchados y una sensación rara en la cara, como si hubiera llorado dormido. En ese punto, quería agarrar el carro y salir de la ciudad, pero tenía trabajo que terminar, compromisos con marcas, y, en el fondo, una parte de mí quería entender. Quería saber qué significaba eso. Empecé a investigar. Busqué relatos parecidos, pero todo era leyendas urbanas, películas de terror, foros llenos de historias dudosas. Nada que pareciera real como lo que yo vivía. Pensé en contárselo a alguien, pero desistí. Nadie me creería. Mandé un mensaje a mi hermana solo diciendo que estaba raro, que tal vez había dormido mal. Ella respondió con un emoji de corazón y me dijo que me cuidara. Eso era todo lo que tenía. Mensajes vacíos y espejos que me juzgaban. No sabía si estaba volviéndome loco o si realmente había algo pegado a mí, algo que solo se revelaba en el vapor. Decidí hacer una prueba. Fui a una farmacia y compré un espejo de maquillaje, de esos simples, redondos, con un mango de plástico. También agarré un balde, agua caliente y una toalla. Quería ver si el mensaje aparecía solo en los espejos de los baños de hotel o si era algo más grande. Esperé a que anocheciera. Cerré todo y hice vapor usando el agua caliente en el balde. La neblina subió despacio, y cuando acerqué el espejo, la frase apareció ahí también, pequeña, ajustada al tamaño del espejo, como si se adaptara al espacio. Todavía no entiendes. Tiré el espejo lejos, chocó contra la pared y se rompió. Pero aunque estaba rajado, el mensaje seguía ahí. A la mañana siguiente desperté con la cabeza doliendo. No dormí bien. La tensión de lo que pasaba me acompañaba. Tomé café rápido y salí a despejarme. Caminé por las calles de El Salto. Vi a la gente ir y venir, los negocios abiertos, el ruido de autos y voces. Quería sentir normalidad, como si nada hubiera pasado.
Pero esa frase en el espejo seguía martillando en mi cabeza. Todavía no entiendes. ¿Qué sería lo que no entendía? ¿Y por qué me pasaba a mí? Solo quería hacer mi trabajo, producir contenido, vivir tranquilo. Volví al hotel con la intención de hacer las maletas y seguir viaje, pero en el camino mi teléfono empezó a fallar. La pantalla se trababa, las apps se cerraban solas, la batería bajaba rápido. Empecé a sentir una molestia rara, como si la energía a mi alrededor estuviera pesada. Llegué al cuarto, agarré el celular para avisar a alguien, pero el teclado escribía solo. Era como si alguien intentara escribir. Lo apagué y lo tiré lejos. El corazón me latía rápido. Necesitaba ayuda, pero ¿a quién llamaría? Ni mis amigos más cercanos entenderían. Ese día traté de pasar todo el tiempo posible fuera del cuarto. Fui a una cafetería cercana. Me senté con un café fuerte y traté de pensar qué podía ser eso. Recordé que mi trabajo siempre tuvo un lado solitario, pero nunca me había sentido tan solo como en ese momento. Miré alrededor y vi familias, parejas, gente común. Era como si una pared invisible me separara del mundo. Volví al hotel al atardecer. Intenté mantener la calma. En la ducha evité mirar el espejo, pero el vapor siempre traía el mensaje de vuelta, cada vez más agresivo. Estás perdido. Esta vez, la frase fue clara, directa, y me golpeó fuerte. La sensación de ser observado crecía cada día. Empecé a oír ruidos por la noche, pasos en el pasillo, puertas chirriando, aunque estuviera solo. Puse el celular a grabar audio, pero nada salía. Era como si lo que me perseguía solo existiera para mí. Me preguntaba si el problema era yo, si estaba paranoico. Pero las palabras en el espejo no mentían, y nadie más veía nada. Estaba atrapado en una realidad que solo yo podía ver. Durante una videollamada con mi hermana casi le cuento todo, pero me callé. Ella estaba preocupada por el trabajo y no quería cargarme con problemas. Solo dije que estaba cansado, que necesitaba vacaciones de verdad, pero en el fondo quería gritar que algo me estaba destruyendo. Esa noche, el espejo me mostró un nuevo mensaje y apenas tuve valor para leerlo. No eres más tú, es él. El él, escrito de una forma que parecía una amenaza. Sentí el estómago dar vueltas y ganas de vomitar. La línea entre lo real y la locura se volvió muy delgada. Intenté cambiar la rutina. Fui a una iglesia cercana buscando paz. Me senté viendo a la gente rezar, encender velas, buscar fuerzas. Pero no pude rezar. Mi mente estaba llena y el miedo me bloqueaba. Volví al hotel con la esperanza de encontrar el espejo limpio, pero me recibió con otra frase, escrita con letra distinta. Él está aquí. Sentí frío, sudaba, pero no había nadie en el cuarto. Cerré la puerta, la aseguré, me acurruqué en la cama y me quedé hasta amanecer. No sabía si aguantaría mucho más. Al día siguiente busqué al dueño del hotel para hablar, pero se rió y dijo que estaba cansado o estresado. Esto es un hotel viejo, esas cosas pasan en la cabeza, dijo. Salí sin decir más, con rabia. ¿Por qué nadie me tomaba en serio? ¿Por qué todo era mi culpa? Volví al cuarto y empecé a fotografiar el espejo cada vez que aparecía el mensaje. Quería pruebas, mostrarle a alguien aunque no me creyeran. La sensación de estar perdiendo la cabeza crecía. En una de esas fotos noté algo raro. Detrás de la frase en el vapor se veía una sombra, un reflejo que no era mío, una silueta oscura, quieta, observando. Me dio un nudo en el pecho, manos sudorosas. Borré la foto rápido, pero no pude sacar esa imagen de la cabeza. Empecé a creer que algo realmente estaba ahí, que no quería que fuera más yo mismo. Algo que quería tomar mi lugar, robar mi identidad, no sé qué. Empecé a evitar el baño, pero era imposible. En el siguiente cuarto, la frase cambió otra vez. No duermas. La leí y cerré los ojos, tratando de alejar el miedo. Pero la noche fue larga, sin un segundo de sueño. Oí ruidos en la pared, en el techo, susurros que parecían llamarme por mi nombre. Cada sonido me hacía saltar, con el corazón en la garganta.
En la madrugada fui al baño y vi el espejo empañado. No quise mirar, pero el mensaje era claro. Él está en ti. Traté de borrar, limpiar, frotar, pero las palabras se hicieron más nítidas. Sentí una presencia atrás y no tuve valor de voltearme. Pasé las manos por la cara, respiré hondo y salí corriendo del baño. Golpeé la puerta y prendí todas las luces del cuarto. Tenía que salir, necesitaba aire. Agarré la mochila, metí cosas básicas y bajé a recepción. Cancelé la reserva y armé mis cosas rápido. En ese momento no me importó perder dinero ni planes. Solo quería salir de ahí y no volver a ver un espejo empañado. Corrí al carro, cerré con fuerza, encendí y aceleré sin saber a dónde ir, solo queriendo distancia. Conduciendo por la carretera oscura, mi corazón seguía latiendo acelerado. Intenté concentrarme en la música del radio, en cualquier cosa que alejara esa sensación horrible, pero incluso con las ventanas cerradas, sentía como si algo estuviera dentro del carro, respirando cerca de mí. Decidí llamar a mi hermana, solo para escuchar una voz amiga, pero la llamada se cortó después de unas palabras. Intenté de nuevo, pero nada. Mi celular parecía desconectado del mundo, como si me cortaran de todo. Un escalofrío me recorrió desde la cabeza hasta los pies. Me detuve en una plaza para respirar un poco. La calle estaba vacía y el silencio parecía más aterrador que los ruidos que había escuchado en el hotel. Intenté pensar racionalmente, pero todo parecía una pesadilla sin explicación. Saqué un espejo que había comprado en la farmacia y lo miré sin querer. Por un momento no apareció nada. Pero cuando el vapor de mi aliento cubrió la superficie, el mensaje volvió. Esta vez una frase que me dejó sin palabras. No puedes huir. Quería llorar ahí mismo, en medio de esa plaza. Volví a casa al día siguiente, sin contarle a nadie lo que había pasado. Preferí fingir que estaba bien, que solo estaba cansado del viaje. Pero cada vez que me bañaba, el espejo me recordaba que nada era normal. Los mensajes aparecían, algunos ilegibles, otros claros y amenazantes. Empecé a evitar mirarlos, pero era imposible escapar del reflejo. Dormía con la puerta del baño cerrada y me duchaba rápido, intentando no dejar que el espejo se empañara. Pero nada funcionaba. Los mensajes seguían apareciendo. Está dentro de ti. No hay vuelta atrás. Estás acabado. No eran palabras para ignorar. Empecé a sentir que mi mente se estaba rompiendo, que ya no era el mismo. A veces, en mitad de la noche, despertaba sudando frío, con la sensación de que alguien me observaba desde un rincón. Mi familia notó que algo andaba mal, pero cuando intentaban preguntar, cambiaba de tema. No quería asustar a nadie, ni siquiera quería creerlo yo. Fui al médico, conté de los insomnios y el nerviosismo. Me recetaron pastillas para la ansiedad, pero no servían. Los síntomas empeoraban y los mensajes en el espejo seguían intactos. Un día, durante la ducha, vi en el reflejo algo que no estaba cuando miré directo. Un rostro detrás de mí, borroso y oscuro. Me giré rápido, pero no había nadie. La sensación de estar atrapado con algo invisible aumentaba cada día, y no sabía cómo escapar. Busqué ayuda con un amigo que estudia lo paranormal. Me dijo que podría ser una manifestación espiritual, algo pegado a mí por alguna razón. Me recomendó hacer una limpieza energética, quemar incienso y rezar en voz alta. Seguí las indicaciones varios días, pero no noté cambio. Si algo estaba ahí, parecía ignorar todo. Los mensajes en el espejo se volvieron aún más agresivos, como burlándose. Entonces apareció una frase nueva, escrita con letras temblorosas, casi desesperadas. No parará. Sentí una tristeza enorme mezclada con miedo. No sabía qué significaba, pero parecía que la entidad no me dejaría en paz. Me sentía atrapado, como si estuviera en una trampa invisible que me devoraba poco a poco. La idea de que eso podía destruirme me consumía y no podía pensar en otra cosa. Una noche me desperté con un ruido extraño en el baño. Fui despacio, sin hacer ruido. La luz estaba apagada, pero el espejo estaba empañado, como si alguien acabara de bañarse.
Me acerqué y vi la frase, «Está casi en el final». Todo mi cuerpo se congeló y pensé que me desmayaría. La sensación de que algo iba a pasar era casi física, una presión en el pecho que me ahogaba. No sabía si era el fin de mi cordura, de mi vida o de algo que ni entendía. Intenté grabar el espejo esa noche para mostrarle a alguien, pero en el video todo estaba en blanco, como si el aparato no captara nada más que un reflejo vacío. Eso me desesperó más. Si no podía probar lo que vivía, ¿cómo pedir ayuda? Empecé a escribir un diario para ordenar mis pensamientos y no perder la razón. Ponía ahí cada frase que aparecía, cada miedo, cada noche sin dormir. Era el único lugar donde sentía control. Con el paso de las semanas, mi vida se volvió rutina de miedo y agotamiento. Evitaba salir, evitar mirarme en espejos y no pensar en qué pasaría. Pero los mensajes seguían, siempre presentes, como una sombra constante, hasta que un día desperté con problemas para ver bien. Mi vista estaba borrosa y los ojos me ardían. Fui al médico y me dijo que era estrés o cansancio, quizá un problema ocular. Salí con receta, pero sentía que el problema era más grande. Volví a casa intentando descansar, pero la sensación de ser observado no me dejó en paz. Cada vez que pasaba por el baño, mi cuerpo se congelaba, como si una mano invisible apretara mi pecho. Esa noche, decidí enfrentar el miedo y miré el espejo empañado. Apareció el mensaje, como siempre, pero esta vez era distinto. Vas a desaparecer. Mi corazón casi se detuvo. Sentí un dolor profundo en el pecho, una mezcla de pánico y tristeza que me derrumbó en el suelo. Quería huir, pero no sabía a dónde. En las semanas siguientes noté cambios en mí. Mis pensamientos se confundían, mi memoria fallaba. La gente me preguntaba si estaba bien, y yo mentía diciendo que solo estaba cansado. Evitaba salir con amigos y me aislaba más. Tenía miedo de contar la verdad. Y el espejo seguía ahí, mostrando mensajes que no podía comprender del todo. Él está dentro de ti. No hay vuelta atrás. Era como si mi propia mente se volviera contra mí. Una noche particularmente difícil, desperté sudando frío y vi en el espejo mi reflejo. Ya no era mi imagen, era otra cosa, algo distorsionado, oscuro, con una sonrisa que no debería existir. Grité, golpeé la pared y salí corriendo del cuarto. Me tiré en el suelo de la sala, temblando y sin poder hablar. Ese reflejo no era yo, pero parecía que intentaba tomar mi lugar. Sentí que mi vida se escapaba de mis manos y no podía detenerlo. Al día siguiente busqué ayuda, pero no médica. Busqué a alguien que entendiera lo que vivía, que me ayudara a lidiar con eso. Encontré un grupo que hacía limpiezas energéticas y protección espiritual. No creía mucho, pero estaba dispuesto a probar. Pedí una cita, aunque no sabía qué esperar. Solo quería salir de ese ciclo de miedo y angustia. La persona que me atendió fue calmada y tranquila. Me hizo preguntas y escuchó todo. Dijo que algo se había pegado a mí, algo que intentaba reemplazarme. Me explicó que necesitaba una limpieza y oraciones, y que yo tenía que colaborar y creer en el proceso. Salí con esperanza y escepticismo, pero decidido a intentarlo. Era lo único que me quedaba. Hice la limpieza y seguí instrucciones. Prender incienso, rezar, evitar espejos empañados. Por unos días pensé que mejoraba. Los mensajes desaparecieron, dormía mejor y salí a caminar en el parque. Pero la sensación de algo ahí nunca se fue. Era como caminar en una cuerda floja, a punto de caer en un abismo invisible. Entonces, una noche tranquila, cuando me preparaba para ducharme, el espejo se empañó lentamente. Mi corazón latió fuerte, pero esta vez el mensaje fue un susurro. No ha acabado. La letra era fina, temblorosa. No tenía fuerzas para luchar, pero no podía rendirme. Miré ese mensaje por minutos, hasta que el vapor desapareció. Sabía que no era el fin, que quedaba un camino oscuro delante. Las semanas siguieron con altibajos. Algunos días eran tranquilos, sin mensajes ni presencias. Otros, la sensación de ser observado volvía fuerte, y el espejo mostraba frases cada vez más enigmáticas,
como «él espera» o «no vas a lograrlo». Empecé a sentir que eso me estaba cambiando. Ya no era el Diego de antes. Había algo oscuro dentro de mí y no sabía cómo sacarlo. Una mañana desperté y no me reconocí en el espejo. Mi cara estaba pálida, los ojos hundidos y cansados. Intenté sonreír, pero no pude. Me quedé mirando como si viera a un extraño. La frase que apareció fue simple y cruel: «Te perdiste». En ese momento entendí que la lucha no era solo contra algo externo, sino contra lo que me había vuelto. El espejo solo reflejaba mi alma rota. Hoy escribo esta historia para intentar entender lo que me pasó. Todavía temo al espejo y evito las duchas largas. No sé si fue real, un sueño o solo mi mente jugando en mi contra. Solo sé que esa frase cambió todo y que cuando el vapor sube, una parte de mí espera y teme que vuelva a aparecer. Y sinceramente, no sé si algún día seré el mismo. Quizá ya no soy yo. Vivo sola aquí en El Salto, Jalisco, y siempre he tenido varios animales en casa. Gatos, perros, todos los que aparecen termino cuidando. Nunca pude ignorar a un animal sufriendo en la calle, ¿sabes? Entonces, hace unos meses, empecé a notar un gato que aparecía todas las noches en mi ventana, siempre a la misma hora, como un ritual. Se quedaba parado, inmóvil, solo mirándome. Dejaba comida, pero nunca comía cuando yo estaba cerca. Solo estaba ahí, callado. Confieso que eso me intrigaba, pero también sentía un gran deseo de ayudar. Al principio, pensé que era solo un gato callejero, hambriento y cansado. Ponía un poco de comida en el alféizar de la ventana y me alejaba para no asustarlo. A veces, cuando volvía, el plato estaba intacto. Otras veces, solo veía pequeñas huellas en el suelo del balcón. Nunca entraba, nunca se acercaba demasiado. Era extraño, pero me gustaba esa compañía silenciosa, aunque no entendía muy bien lo que pasaba. Era como si estuviera esperando algo. Una noche, cansada, olvidé dejar la ventana abierta. Cuando desperté, estaba cerrada y, claro, el gato no apareció. Pensé que se había rendido. Sin embargo, al día siguiente, noté unas huellas extrañas dentro de mi cuarto, cerca del armario. Me quedé parada mirando eso, sintiendo un frío extraño en la espalda. Huellas de gato, muy pequeñas, entrando y saliendo de mi cuarto. No sé cómo entró, la ventana estuvo cerrada toda la noche. Eso me asustó, pero traté de no pensar mucho. Las noches siguientes fueron diferentes. Empecé a escuchar un maullido fino, ronco, que venía del armario, siempre a la madrugada. Al principio pensé que era uno de mis gatos que se había escondido allí, pero cuando abría no había nada. Solo silencio y un olor raro, un poco húmedo, como si alguien hubiera pasado tiempo ahí. Me quedaba mirando el armario, intentando entender qué pasaba, pero no podía. Y el maullido seguía, todas las madrugadas, a las 3 en punto, sin faltar. Me puse nerviosa. Empecé a evitar mirar la ventana y el armario por la noche. Mi mente quería explicarlo todo. Pensaba que tal vez era un gato perdido, un animal real, pero la sensación que tenía era otra, difícil de explicar. Una mezcla de miedo y duda. ¿Será que ese gato existía de verdad? ¿O estaba inventando todo, esperando tanto compañía que creé algo en mi cabeza? La duda me consumía, y me encontraba hablando sola como si fuera el gato. Mis otros animales empezaron a actuar raro también. Mis perros, que siempre fueron tranquilos, empezaron a gruñirle al armario como si sintieran algo ahí dentro. Los gatos, que nunca tenían miedo, a veces se encogían cuando comenzaba el maullido. Eso aumentaba mi miedo. Si mis bichos sentían algo, entonces no estaba loca. ¿Pero qué? ¿Qué estaba ahí en ese armario? Empecé a pensar que quizás sin querer había atraído algo malo. Pasaba a cerrar el armario todas las noches, hasta lo encerraba con llave, pero el maullido seguía. Solo que ahora parecía más cerca, más desesperado.
No podía dormir bien. Cada vez que oía ese sonido, sentía que el corazón se me salía del pecho. Durante el día intentaba mantener la calma, cuidar a mis animales, pero la noche era un tormento. Estaba cansada, nerviosa, con miedo de lo que podría pasar si abría la puerta de nuevo, y aún así sentía que debía hacerlo. Una madrugada decidí abrirlo. Fue un impulso medio loco, ¿sabes? La curiosidad mezclada con el miedo. Estaba sola, pero quería enfrentar eso de una vez. Cuando abrí el armario no había nada adentro, ningún gato, ninguna sombra, solo ropa colgada. Pero en el suelo había unas pequeñas manchas húmedas, parecían huellas de gato, y un olor extraño que me hizo retroceder. Sentí un escalofrío. Cerré la puerta rápido y no pude volver a dormir hasta que amaneció. Empecé a buscar en internet cosas raras relacionadas con gatos y lugares cerrados. Encontré algunos relatos, pero nada que realmente explicara lo que vivía. Algunas personas hablaban de espíritus, otras decían que podía ser solo mi imaginación. Quería creer eso, pero la verdad es que no podía olvidar el maullido, el olor, las huellas, y el gato nunca volvió a aparecer en la ventana. Era como si hubiera desaparecido o nunca hubiera existido de verdad. Mi rutina cambió. Evito pasar cerca del armario por la noche, no dejo la ventana abierta, intento convencerme de que son solo señales, que no debo tener miedo, pero cada vez que me siento a descansar, sobre todo en la noche, siento esa sensación de ser observada. Mis gatos y perros siguen alertas, mirando hacia rincones vacíos de la casa, y no sé qué pensar ya. A veces creo que estoy perdiendo la razón. Otras veces estoy segura de que algo raro está aquí conmigo. Se lo conté a algunas amigas, pero se rieron, dijeron que lo estaba inventando o que estaba cansada. Eso solo me hizo sentir más sola. No tengo a nadie con quien hablar sin que me juzguen, y tampoco quiero que mis bichos sufran por esto. Lo que más me preocupa es que si algo está ahí dentro, en la casa, puede ser peligroso para todos nosotros. Siento un miedo real, no solo imaginar cosas, sino miedo de que algo malo pase. Intento distraerme cuidando a mis animales, dándoles atención, pero a veces es difícil no pensar en el gato de la ventana y en qué era realmente. Tengo miedo de que haya intentado ayudar a algo que no debía, o que haya abierto una puerta a algo que no puedo controlar. Es una sensación que no se va, y me encuentro pensando que algún día sabré la verdad, o que seguiré así, con este miedo escondido dentro de mi casa. Las huellas dentro del cuarto todavía aparecen, no todas las noches, pero cuando aparecen mi corazón se acelera. Ya intenté poner trampas, cámaras, pero las imágenes no muestran nada más que a mis animales normales. Es como si fuera invisible para la tecnología, pero no para los sentidos de mis bichos y para mi miedo. Cada maullido, cada paso silencioso, me pone inquieta, y siento que lo que sea, no se va a ir tan fácil. Una vez, en medio de la madrugada, me desperté con un arañazo en la puerta del armario. Era un sonido fuerte, desesperado. Me levanté asustada y cuando fui a abrir, el arañazo paró. No vi nada, pero la marca estuvo ahí varios días. Ninguno de mis gatos hizo eso. Son demasiado tranquilos. No sé qué esperar, solo sé que intento protegerme, pero me siento cada vez más atrapada en mi propia casa. He pensado en mudarme, pero mis animales son mi familia y no me siento segura en otro lugar. Aquí al menos conozco cada rincón, sé dónde está todo. Mis bichos también parecen ligados a este lugar y dejarlos atrás sería cruel. Pero no sé si quedarme es seguro. Intento mantener la puerta del armario cerrada, pero ¿y si no es suficiente? ¿Y si lo que está ahí es algo que no respeta cerraduras ni barreras? Dudo si llamar a alguien para ayudar, un sacerdote, un especialista, no sé. Pero tengo miedo de lo que puedan pensar, o peor, de lo que puedan hacer. No quiero que se lleven a mis animales, que destruyan mi casa, que piensen que estoy loca. Así que aquí estoy, atrapada entre el miedo y la duda, esperando que las cosas mejoren, pero sin saber cómo. Esta sensación mala no me deja en paz, y siento que mi vida está cambiando por esto. A veces, cuando cierro los ojos,
Puedo imaginar al gato mirándome por la ventana, con esos ojos que parecen entenderlo todo, y me quedo intentando entender qué quería decirme. ¿Será que quería ayuda? ¿Será que pude haber hecho algo diferente? Me quedo pensando si fue un aviso o solo un pedido de ayuda que no pude comprender. Estas dudas me acompañan todos los días, y a veces siento que voy a enloquecer. Mis animales me consuelan, pero también me alertan. Cuando empiezo a relajarme, se ponen inquietos, mirando hacia rincones vacíos, encogiéndose como si sintieran una presencia. Es como si solo ellos vieran algo que yo no puedo, y eso me asusta aún más. Tengo miedo por su bienestar, porque si yo ya siento miedo, imagina ellos. Intento ser fuerte, pero no sé hasta cuándo podré. Intento mantener todo limpio, ordenado, para alejar cualquier cosa mala, pero no sirve. La sensación de que algo está ahí no se va. Tengo ganas de tirar todo, de empezar de cero, pero eso es imposible. Amo mucho a mis bichos para hacer eso, y ellos me necesitan. Así que me veo atrapada en esta situación, sin saber cómo escapar, o si es posible escapar de algo que ni siquiera sé bien qué es. Lo que más me asusta es que, aun con todo este miedo, siento una especie de conexión con ese gato. No sé si es real, si es solo mi cabeza queriendo compañía o si hay algo más. Parece que él eligió buscarme, o tal vez yo elegí creer en él. No sé si es un amigo, un fantasma o solo un gato perdido. Pero la verdad es que esa duda me está comiendo la paz. La última semana las cosas se empeoraron. El maullido cambió. Ahora parece más desesperado, como si pidiera ayuda. A veces, mezclado con ese sonido, juro que escucho un susurro casi inaudible, una voz que no entiendo. Me quedo paralizada de miedo, pero también curiosa. Intento ignorarlo, pero es difícil cuando esos sonidos aparecen todas las noches, quitándome el sueño y la tranquilidad. Empiezo a cuestionar mi cordura. Mis animales comenzaron a evitar hasta la ventana donde aparecía el gato. Están inquietos, mirando afuera, como si esperaran algo que no llega. Eso me hace sentir mal, porque parece que ellos sufren con esto también. Trato de hablarles, acariciarlos, pero sé que sienten más que yo. Y el hecho de que el gato desapareció y solo dejó ese misterio y el miedo aquí, es una sensación mala que no se va. A veces pienso que sería mejor olvidar todo, fingir que nada pasó, pero no puedo. Es como si algo hubiera entrado en mi vida y no se fuera más. Intento seguir, pero cada vez que entro a la habitación siento un peso en el pecho y la sensación de ser observada, que crece cada vez que empieza el maullido. Quisiera tener una explicación, una razón, algo que tenga sentido. Busqué grupos en internet de personas que tuvieron experiencias parecidas, pero casi nadie habla de esto. O nadie quiere hablar. Creo que mucha gente siente cosas raras, pero tiene miedo de admitirlo. Yo misma tengo miedo de lo que otros pensarán. Por eso, este relato es para sacar afuera lo que siento. Porque hablar con otras personas no ha ayudado mucho. Me siento cada vez más aislada en este miedo. Los maullidos, las huellas, el olor, todo parece una presencia que no quiere irse. Es como si estuviera atrapada aquí conmigo. Y eso me hace pensar en cosas que no quiero pensar. ¿Será que yo traje esto a mi casa? ¿Será que el gato callejero era más que un animal? Mi cabeza da vueltas y trato de no desesperarme, pero a veces es difícil. La sensación de inseguridad me hace querer cerrar todo. No solo el armario, sino todas las puertas y ventanas. Lo intenté, pero es inútil. El miedo no desaparece y el sonido continúa. Parece que la noche se vuelve más viva, más aterradora, cuando el silencio se rompe con el maullido. Ya intenté distraerme con televisión, música, pero nada funciona. Sé que el origen está ahí, en esa pared, en esa ventana, en ese armario. Pensé en pedir ayuda a algún especialista en espiritualidad, pero la vergüenza y el miedo me paralizan. No sé qué pensarán, si se llevarán a mis animales, si se reirán de mí, y eso me hace callar, guardarlo todo para mí. Intento parecer normal durante el día, pero la noche es otra cosa. No puedo relajarme. Mi casa, que antes era mi refugio, se volvió un lugar de miedo e incertidumbre. A veces,
Cuando me despierto en la madrugada, siento un toque frío en la piel, como si una mano invisible hubiera pasado por mí. Me eriza todo el cuerpo y me quedo parada, sin saber qué hacer. Intento convencerme que es solo el frío o mi imaginación, pero no sirve. Yo siento eso, y eso me deja sin pie. Cada noche la sensación crece, y tengo miedo de dormir, de despertar, de todo. Un día noté que mis animales también tenían heridas pequeñas, como rasguños. No sé cómo, ni sé si fue por lo que está pasando. Eso me preocupó aún más porque los cuido con todo mi amor, y nunca habían tenido algo así. Me pregunto si ellos intentan avisarme o si están siendo atacados por algo que no veo. Eso es desesperante. Intenté hablar con los vecinos, pero nadie vio nada extraño. Creen que exagero. ¿Y cómo probar lo que pasa? Huellas que desaparecen, sonidos que solo yo oigo, olores que se van rápido. Es frustrante. Solo quiero que alguien entienda, que me ayude. Pero estoy sola con esto y siento que voy a perder la razón. Me he preguntado si el gato de la ventana era un espíritu, un alma perdida o algo que quería mi atención. Eso me da miedo, pero también una extraña sensación de responsabilidad. Como si tuviera que ayudar, aunque no sepa cómo, y eso me consume. Mis días son pesados, mis noches un tormento, y no sé cómo parar este ciclo. A veces quiero hablar con mis animales sobre todo esto, aunque sé que no van a responder. Son mi consuelo, mi familia, pero también mi conexión con lo que pasa. No sé qué hacer para protegerlos, para acabar con este miedo. Solo quiero que esta presencia se vaya, que el gato vuelva a ser solo un gato y que mi vida vuelva a la normalidad. Tengo miedo de contar esto a alguien importante porque sé que pensarán que perdí la cabeza. Por eso escribo aquí, para dejar registrado, para quizá encontrar a alguien que entienda. La sensación de ser observada, el maullido en la madrugada, las huellas en mi cuarto, todo eso me está llevando al límite. Necesito ayuda, pero no sé dónde encontrarla. Cada noche que pasa siento que esta cosa que está aquí se hace más fuerte. El miedo me consume y estoy alerta todo el tiempo. Ya no duermo bien, estoy cansada y nerviosa. No sé si esto terminará o si terminaré entregándome a este miedo, dejándolo dominar mi vida. Solo quiero volver a sentir paz en mi propia casa. En un momento de coraje, tiré la comida que dejaba para el gato. Quería cortar cualquier conexión, pero al día siguiente, el plato estaba lleno otra vez. Nadie entró a poner comida, no hay nadie aquí. Eso me asustó aún más. Si no puedo controlar esto, ¿qué me queda? Sé que puede parecer locura, pero esta es mi realidad. Un gato que nunca comió, huellas que aparecen de la nada, maullidos que nadie más oye, y una presencia que no me deja en paz. Intento ser fuerte, pero la verdad es que estoy asustada, sola y sin saber qué hacer. A veces miro a mis animales y me pregunto si saben más de lo que muestran, si también sienten el mismo miedo o si intentan protegerme de alguna forma. Los amo demasiado para perder la razón, pero a veces siento que estoy al límite. No quiero que esto termine mal para nadie. Tengo esperanza de que esto pase, que todo vuelva a la normalidad, que pueda dormir sin miedo, que el gato vuelva a ser solo un gato y que mis animales estén seguros. Pero por ahora vivo en este misterio, en esta duda, en este miedo sin explicación. No sé qué hacer, y eso es lo peor. Si alguien lee esto y pasó por algo parecido, por favor, dígame qué hizo. Necesito saber que no estoy sola, que hay salida, porque ahora siento que lucho contra algo que no entiendo y que no puedo vencer sola. Solo quiero volver a tener paz. Por ahora sigo aquí, cuidando a mis animales, cerrando el armario, trancando la ventana, esperando que esta presencia que me acompaña desaparezca. Pero en el fondo temo que el gato de la ventana nunca fue solo un gato, y que algo mucho más grande entró en mi vida. Solo el tiempo lo dirá. Y yo solo espero sobrevivir a esto.